Más que nada lo quiero compartir con las personas para que me ayuden a entender qué fue lo que sucedió. Porque hasta la fecha mi familia y yo seguimos con muchas preguntas. Esto pasó en el año 2019. Mi hermano ya tenía un año trabajando para esa compañía. Nosotros somos de Ciudad de México, pero a veces algunos clientes de mi hermano pedían que los llevara hasta otras ciudades cercanas, y él siempre accedía porque era muy buen dinero. Él era apenas 2 años mayor que yo, así que nos teníamos mucha confianza y siempre nos contábamos todo. En ese entonces él tenía 25 y yo 23 años. Recuerdo que ese día él salió muy temprano en la mañana, y como a eso de las 5 de la tarde le llamó a mi madre para avisarle que él había salido a un viaje fuera de la ciudad, avisando que llegaría un poco más tarde de lo normal, para que no se preocupara. Como ya mencioné, esos viajes eran muy comunes, así que mi madre le dio la bendición y le dijo que llamara cuando entrara a la ciudad de nuevo. El día transcurrió con normalidad. Yo me encontraba haciendo unas tareas de la universidad, cuando de pronto recibí una llamada a mi teléfono y vi que era mi hermano. Yo contesté de inmediato al celular, y al escuchar la voz de mi hermano noté que estaba algo agitado o asustado. ¿Qué pasó, hermano?, le pregunté. Él me dijo que algo muy extraño le estaba sucediendo y que no sabía qué hacer. Me contó que estaba en un establecimiento en medio de la carretera, más bien en una tiendita, que había llegado ahí de regreso para comprar algo de comer, pero que al estacionarse frente a la tiendita una señora mayor estaba sentada en una silla, y que al verlo llegar antes de que mi hermano se bajara, la señora se levantó de la silla muy alterada, con una cara de terror viendo hacia el coche de mi hermano, y más específicamente al copiloto, que de la nada le empezó a gritar a mi hermano mientras él se bajaba del coche, que algo muy malo venía con él. La señora le gritaba que ya no podía subirse a su coche, más bien que no debía. Le reiteraba que algo muy malo le pasaría si volvía a subirse. Mi hermano no sabía qué hacer. Estaba muy asustado. La señora no dejaba de rogarle casi de rodillas que se quedara en la tienda, que no se subiera por favor de nuevo al coche. Mi hermano comentaba que él no sabía qué decirle a la señora. Estaba muy confundido, así que decidió entrar a la tienda. Y en eso salió un señor que era quien la atendía, y le pidió disculpas a mi hermano por lo que la señora le estaba diciendo, diciéndole que ella ya no estaba bien de sus facultades mentales por la anciana que estaba, que la disculpara por favor. También me contó que el señor se había llevado a la anciana hacia atrás donde vivían, supongo, para que ya no siguiera molestándolo, pero que en todo el momento mientras se la llevaba, ella no dejaba de gritarle a mi hermano que por favor no se subiera al coche, que había algo muy malo ahí con él, en el asiento del copiloto. Fue por eso que mi hermano decidió salirse de la tienda y llamarme. Como ya les mencioné, nosotros teníamos mucha confianza y nos contábamos absolutamente todo. Él estaba muy asustado y lo pude escuchar en su voz. Me preguntaba de una forma desesperada si debía subirse o no al coche, pues lo que la señora le había dicho lo había dejado muy nervioso. Yo la verdad es que no sabía qué decirle, pues yo también ya me había puesto muy preocupado. Le pregunté en repetidas ocasiones que si quería que pasara con él en el coche de mi madre, pero él me dijo que no. Me insistió mucho en que no fuera, pues estaba muy lejos, y sabía que yo siempre tenía mucha tarea por la universidad. Y al final él me dijo que ya se subiría al coche, que no podía hacerle caso a una anciana que ya estaba desvariando. Yo volví a insistirle que pasaba por él, pero él seguía diciéndome que no. Aparte, no quería dejar su coche ahí en ese lugar, pues en esa zona hay muchos robos, y ese carro era su única herramienta de trabajo. Está bien, hermano. Por favor, márcame cualquier cosa y avísame cuando entres a la ciudad, le respondí. Él me dijo que sí, que no me preocupara, y que gracias por escucharlo siempre, que nos veríamos en un rato más. Después de eso colgué y esa fue la última vez que hablé con mi hermano.
eso de las 9:30 de la noche recibimos una llamada a la casa. Recuerdo que mi madre y yo estábamos cenando, y ella le estaba recalentando la comida a mi hermano para cuando llegara, pues no debía de tardar. Y cuando ella levantó el teléfono, le confirmaba a quien hablaba que era ella quien atendía la llamada. Y segundos después, se dejó caer al piso gritando de una forma horrible, que jamás voy a poder olvidar. Tomé el teléfono y era un oficial de policía, avisándonos que mi hermano había tenido un accidente en la carretera México-Puebla, y él ya estaba sin vida. No sé cómo le hice para llegar hasta allá, pero llegamos mi madre y yo. Nos comentaron que todo el auto había quedado completamente destruido, menos el área del copiloto. Era algo que ni los oficiales podían explicarse. Era ilógico e imposible que eso hubiera ocurrido. Si se estrelló de frente, era lógico que también el copiloto estuviera hecho pedazos. Pero yo lo vi, y estaba intacto. En ese momento recordé lo que mi hermano me había comentado en la llamada. Eso que aquella señora le había dicho, que en el copiloto venía algo muy maligno con él. Y aunque me costó mucho creerle a aquella señora, no había otra explicación lógica. Además de todo el dolor que estaba sintiendo en ese momento por lo que le pasó a mi hermano, también sentía mucho miedo y escalofríos recorriendo todo mi cuerpo. Una sensación espantosa que la verdad no le deseo a nadie. En ese momento, claro que no quise comentarle nada de eso a mi madre, pues era obvio que no tenía cabeza para eso, y sabía que también se enojaría mucho conmigo por no haberle contado lo que mi hermano me contó por la llamada. Pero después de algunos meses me animé a contarle a mi madre lo que le pasó a mi hermano aquel día. Y claro que se enojó mucho conmigo, por no haberle dicho en el momento lo que pasó. Y me dijo que debíamos de buscar a aquella señora. Yo le respondí que era casi imposible encontrarla, pues había muchas pequeñas tiendas en aquel largo tramo de carretera. Le pregunté que para qué quería ir con ella. Y ella entre lágrimas me dijo que quería encontrar alguna explicación de lo que le había sucedido a mi hermano. ¿Por qué le pasó eso a él si él era tan buena gente? ¿Qué cosa era lo que venía con él? Todas esas son preguntas que aún nos hacemos. Pues no, nunca fuimos a buscar a aquella anciana. Mi madre dice que tal vez mi hermano subió a alguien que traía algún trabajo de brujería y dejó algo muy malo en el coche de mi hermano, pues de otro modo no se explicaba lo que le había sucedido. Y es algo que hasta la fecha no tenemos idea de qué fue lo que pasó en realidad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien todos. Me llamo Leo y durante muchos años me he dedicado a ser conductor de Uber. Los que también sean choferes en cualquier plataforma. No me dejarán mentir. En este trabajo se ven todo tipo de cosas. Nunca sabes a quién vas a subir o por qué tramos peligrosos tengas que pasar. Pero bueno, es parte de esta labor. Esta anécdota que les voy a contar me ocurrió hace casi un año en un viaje que tuve con una pasajera. Yo ya estaba terminando mi jornada. Iban a dar las 9 de la noche y ya me disponía a dejar a mi último cliente. Y después me iría a mi casa, pues mi esposa y mis hijos me esperaban. Pero en eso me salió otro viaje. Una joven había solicitado mi servicio para que la llevara a un lugar que estaba a las afueras de la ciudad, ya en la carretera. Lo pensé muchísimo antes de aceptar el viaje, pues ya era muy noche. Me iba a demorar algunos 40 minutos en ir y regresar, pero la paga era muy buena. Así que llamé a mi esposa para avisarle y acepté el viaje. Yo recogí a esta joven en lo que parecía ser su casa. Traía en sus manos un ramo de rosas muy grande. Se subió en la parte de atrás y me dijo buenas noches. Yo le respondí de igual manera y comenzamos el viaje. Le pregunté que exactamente a dónde se dirigía, pues la ubicación que ella señaló en el mapa no era muy precisa.
Es decir, que no había nada ahí según el mapa. Únicamente había monte. Ella me comentó que no sabía exactamente dónde era, que siempre se perdía cuando ella iba sola en su coche, pero que no me preocupara, que al acercarnos ella sabría por dónde ir. También me dijo que iba a volver a solicitar de mi servicio para que la llevara de regreso a su casa, a lo cual yo le respondí que estaba bien, pues obviamente no la dejaría sola en lo que parecía ser un monte. Emprendimos el camino y todo normal. La verdad no platicamos para nada. Ella venía muy seria y yo no quería incomodarla. Salí a carretera y todo estaba ya demasiado oscuro. Y no dejaba de preguntarme en mi mente que a dónde iba esta joven, a tan altas horas de la noche. Me intrigaba mucho, pues qué mujer desea ir al monte, en medio de la nada y a esas horas de la noche. Yo iba muy alerta a cualquier cosa, pues en la experiencia que tengo como conductor de Uber, esto era demasiado anormal. Ya me estaba acercando al lugar que ella indicó en el mapa que era su destino final. Yo le pregunté que si seguía derecho o qué debía hacer. Me dijo que siguiera derecho un poco más, y que ella me diría cuando girara a la izquierda. Seguí conduciendo derecho en aquella carretera oscura, cuando de pronto el viento comenzó a soplar mucho más fuerte de lo que estaba, tanto que tuve que subir los vidrios. Y de un segundo a otro, apareció un señor a un costado de la carretera caminando, y de pronto se metió entre el monte. La joven me dijo que fuera por ahí, por donde se había metido aquel señor. A mí se me hizo bastante extraño toda la situación, pero le hice caso a la joven y me metí por donde había dado vuelta aquel señor. Empecé a conducir muy lento entre el monte. Estaba todo demasiado oscuro y lleno de piedras el camino. Pero lo extraño fue que aquel señor ya no estaba. Yo me pregunté cómo lo había hecho para caminar tan rápido. Ya no se veía por ningún lado. En mi mente yo pensaba, ¿será que esta es alguna trampa para asaltarme? Pues es que la situación era demasiado extraña. De pronto la joven me dijo, aquí es. Yo detuve mi coche y la joven me dijo que la esperara. Ella se bajó y caminó un poco hacia la izquierda. Después de eso vi que llegó hasta donde estaba una cruz de cemento. Ella se hincó y puso las flores allí. Y después de eso entendí que iba a visitar el lugar donde alguien falleció y a ponerle flores. Ahí todo tuvo sentido para mí. Pero lo tétrico de esta historia es lo siguiente que les contaré. Ella estuvo unos minutos ahí. Después regresó a mi coche y me dijo que volvería a solicitar en la aplicación el viaje para que la llevara de regreso a su casa. Yo le respondí que sí, para que fuera todo más seguro, y así lo hizo. Ya estando en el camino de regreso, ella me empezó a contar que su padre había fallecido en aquel lugar a donde habíamos ido, que él trabajaba esas tierras, pero un día tuvo un accidente y su tractor lo aplastó. Yo no sabía qué decirle. Únicamente le dije que lo sentía mucho y ella me dijo que gracias, pero que su padre siempre la hallaba cuando ella iba a visitar ese lugar, pues ella siempre se perdía. Yo quedé un poco confundido y le pregunté que cómo que su padre la hallaba, pues se suponía que ya estaba sin vida. Y ella me comentó que siempre que ella se iba acercando al lugar, su padre salía de pronto, caminando en la carretera y daba vuelta hacia donde estaba su cruz. Yo me quedé helado cuando me contó eso, pues yo mismo vi a ese señor, caminando y girando en esa dirección. Ella se me quedó viendo al ver que yo no le respondía nada. Ya sé que te estás preguntando si mi padre era el señor que viste caminar. Y sí, sí era él. Pero no te preocupes. No le tengas miedo. Él siempre fue muy buena persona, me dijo la joven. Yo solamente le sonreí con nerviosismo. No supe qué contestarle y el viaje se me hizo algo incómodo, pues yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquel señor, caminando en medio de la nada para después desaparecer. Por
fin llegamos a su casa y ella se bajó dándome las gracias. Me pidió disculpas si me había asustado y me dejó muy buena propina. La verdad es que yo sí me encontraba bastante asustado. Me fui muy rápido a mi casa para contar a mi esposa lo que me acababa de suceder. Y ella tampoco lo podía creer. Y bueno, esta es la historia más paranormal que tengo, pues fue la única vez que yo he visto un fantasma. Y fuera de lo que muchos dicen de cómo lucen, él se veía como una persona normal. No parecía que estuviera sin vida. Y eso es lo que más terror me da, pues ahora no sé quién está con vida y quién no cuando estoy en la calle y hay mucha gente. Es algo que desde entonces me da vueltas en la cabeza. Gracias por escuchar mi historia. Saludos. Y en toda esa trayectoria me han ocurrido muchas cosas extrañas. Pero en mi opinión esta historia que te voy a contar no la supera ninguna de las otras. Yo trabajo por las noches, pues hay mucho trabajo en la zona de antros y bares. Casi siempre salgo a trabajar en mi coche a eso de las 9 de la noche y me vengo metiendo a mi casa como hasta las 5 de la mañana. Esa noche recuerdo que se me hizo algo tarde. Iba saliendo de mi casa después de las 10:30 y casi de inmediato recibí la solicitud de un viaje. Un señor que se encontraba en la zona centro y solicitaba que lo llevara a una zona residencial muy bien acomodada de la ciudad. Yo acepté el viaje y fui por él. Y al llegar me percaté de que era un hombre demasiado alto. No les miento, fácilmente medía los 2 metros. Vestía de un traje muy elegante y cargaba un portafolio. Parecía ser un hombre de negocios. Él se subió a mi coche sin entablar una sola palabra. Incluso yo le dije buenas noches y él no me respondió. Lo cual para mí la verdad no es algo inusual, pues hay muchas personas que simplemente así son. No te responden ni las buenas noches. Pero en fin, en todo el trayecto no entablamos ni una sola palabra hasta que por fin llegamos a su domicilio. Una casa preciosa de 2 pisos, muy bonita y moderna. Había luces encendidas adentro y todo muy normal. Y el hombre se bajó del coche sin decirme nada, ni siquiera las gracias. Aún así yo le dije buenas noches antes de que se fuera, aunque obviamente no me respondió. Me retiré del lugar y me dirigí hacia la zona de antros y bares de la ciudad. Pero en eso recibí una llamada de mi esposa, pidiéndome que si por favor podía regresar a casa y quedarme a cuidar a los niños, pues su madre se había puesto grave y ella tenía que ir al hospital a cuidar de ella. Por supuesto que yo le dije que sí, que no se preocupara. Así que me regresé a la casa y ya no trabajé más esa noche. Ese fue mi único viaje. Al día siguiente, cuando mis 2 hijos se subieron al coche para que los llevara a la escuela, uno de ellos me preguntó que de quién era este teléfono. Yo volteé y noté que mi hijo tenía un celular en las manos. Le pregunté que de dónde lo había sacado, y él me respondió que estaba ahí en el asiento trasero cuando se subió. Tomé el celular, el cual se encontraba apagado. Me puse a pensar que de quién podría ser cuando recordé aquel sujeto. Y antes de eso yo había limpiado mi carro y no había ningún celular ahí. Así que él era la única persona de quien podía ser ese teléfono. Entonces fui a dejar a mis hijos a la escuela y después decidí ir a entregar el teléfono a aquel hombre a la misma dirección, a donde lo había llevado la noche anterior, donde supuse que era su casa. Tenía que hacerlo, pues no había forma de contactarme con él, pues yo tenía su teléfono y no quería problemas, de que me terminaran acusando de habérmelo robado o algo así. Así que fui hasta la misma dirección de la noche anterior. Pero al llegar hasta allá, me di cuenta de algo muy extraño y escalofriante a la vez. Esa casa tan bonita y elegante, donde yo dejé a aquel señor la noche anterior, estaba completamente abandonada. El techo casi se estaba cayendo a pedazos. No tenía pintura ni ventanas y se podía ver la hierba crecida dentro de la misma. Era una casa horrible en pésimas condiciones, completamente abandonada. Yo revisé de nuevo si no me había equivocado de calle o algo, pero no.
estaba en la dirección correcta. Lo verifiqué muchas veces, pues no encontraba explicación alguna de lo que estaba pasando. Además, era la misma casa, la misma fachada y forma. Solamente que abandonada y en pésimas condiciones. Yo me quedé ahí un buen rato tratando de asimilar qué era lo que estaba sucediendo. Incluso decidí bajarme y asomarme. No sé exactamente qué era lo que estaba buscando. Creo que únicamente quería una explicación. Me bajé del coche, pero no había nada que ver. Las ramas altas me impidieron llegar hasta la entrada. Si era real lo que estaba viendo. Era una casa abandonada desde hacía mucho tiempo. Me volví a subir a mi coche y me fui de ahí de inmediato. Aún con el celular en mis manos de aquel hombre, si se le puede llamar así. De verdad pensaba que hasta me estaba volviendo loco, pues ¿cómo podía haber ocurrido eso? En la noche fui a visitar a mi esposa y a su madre al hospital, y le conté a mi esposa lo que me había pasado, y también le enseñé el celular. Ella se espantó muchísimo al igual que yo, y me dijo que debía deshacerme de ese teléfono, pues podría estar maldito o algo así. No sabíamos en realidad de quién era. Al final hice caso y tiré el teléfono a la basura saliendo del hospital. Pero antes de irme a mi casa, decidí volver a aquella dirección para cerciorarme de nuevo de lo que había visto y de que fuera real. Así que subí a mi coche y conduje de nuevo hasta allá. Pero al llegar, volví a ver aquella casa en perfectas condiciones de nuevo, muy bonita y elegante con todas las luces prendidas. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Hasta le mandé una foto a mi esposa y ella me regañó porque había regresado. Pero yo no podía quedarme con la curiosidad. Así que me quedé un rato afuera para ver si veía aquel hombre salir o alguien más. Pero pasó mucho tiempo y no pude ver a nadie. Y ya no podía quedarme más tiempo, pues mis hijos se encontraban solos en casa. Y mi esposa no paraba de llamarme enojada para que regresara a la casa. Así que tuve que irme. Al siguiente día volví a regresar a escondidas. Y de nuevo estaba abandonada. Al parecer era algo paranormal. No había otra explicación para que esa casa solo estuviera en funcionamiento por las noches. Es algo que me da escalofríos hasta la fecha de recordar. Cabe mencionar que en esa cuadra únicamente había construcciones en obra negra. No se veía que hubiera casas terminadas, por lo tanto esa casa no tenía vecinos aún. Alguien a quien le pudiera preguntar lo que pasaba allí. Así que siempre me quedé con la duda. Después de meses, mi esposa y yo decidimos ir una vez más en la noche. Y para mi sorpresa la casa estaba completamente abandonada. Quizás se debía a que la mayoría de las casas ya estaban terminadas y habitadas. Así que lo que fuera que habitaba esa casa por las noches, únicamente lo hacía cuando aquella cuadra estaba completamente sola, sin nadie que se diera cuenta de lo que pasaba allí. De verdad que muchas veces la realidad supera la ficción. Sin duda alguna es lo más extraño que me ha pasado en la vida. Y gracias a eso ya no soy escéptico con nada. Mi mente está mucho más abierta a creer en cosas sobrenaturales. Pues sin duda alguna, existen. A mí en lo personal nunca me había pasado nada paranormal hasta que entré a ese trabajo. Y ahora más que nunca le tengo mucho respeto a todo lo que no conocemos. Y bueno, esta es mi historia. Yo vivo en una ciudad fronteriza al norte del país. Hay muchas personas que viven en pueblitos que están como a unos 20 o 30 minutos de la ciudad. Así que muchos de mis viajes eran para llevar o recoger a la gente desde allá. En pocas palabras, eran viajes largos pero bien pagados. Una noche, mientras me encontraba trabajando, una clienta solicitó de mi servicio para que la recogiera en un centro comercial y la llevara hasta su casa en uno de esos pueblos que les comento, que queda como a unos 20 minutos de la ciudad. Yo acepté el viaje y al checar la hora supe que ese sería el último, pues ya se estaba haciendo muy tarde. Recogí a esta señora,
Me bajé a ayudarle con todas sus bolsas y todo normal. Recuerdo que ya iban a dar las 10 de la noche cuando empecé a conducir. Salimos de la ciudad y después recuerdo que tenía que conducir por un largo tramo entre el monte, en un camino de terracería para llegar hasta su hogar. Todo estaba ya bastante oscuro y muy solitario. Los que viven por acá saben que andar en estos lugares de noche es muy peligroso en estos tiempos. Así que yo ya quería llegar para regresarme de nuevo a la ciudad, antes de que se hiciera aún más tarde. La señora en todo el camino iba muy seria, y yo tampoco soy muy platicador que digamos. Conducía por este camino que les comento cuando de pronto, de la nada apareció un ciclista que iba por un lado del camino entre el monte, pero a la misma velocidad que nosotros y conducía a la par de mi coche. Yo volteaba a verlo, pero casi no podía ver el rostro por lo oscuro, además de que iba muy rápido y se cubría entre tanta rama. Y de un segundo a otro, la señora bajó el vidrio y comenzó a gritar: «Sigue tu camino, Mauro. Tú ya no perteneces a este plano. Ve a descansar». Yo solamente escuchaba a la señora sin entender absolutamente nada. Únicamente veía al ciclista mirándonos fijamente mientras conducía su bicicleta. Yo le pedí a la señora de favor que subiera el vidrio de nuevo. Estaba entrando demasiado viento y polvo. La señora me hizo caso y subió a la ventana, pero cuando volví a voltear hacia enfrente, vi como aquel ciclista se me estaba atravesando. Yo ya no pude alcanzar a frenar. Lo tenía a un par de metros de distancia y solamente estaba esperando a que se escuchara el fuerte golpe, pero nunca se escuchó. Aquel ciclista se había esfumado. Yo di el frenón completamente asustado y agitado. Volteaba a todos lados para tratar de encontrar a aquel joven. Le preguntaba a la señora alterado que dónde estaba, que a dónde se había ido. Y ella me respondió: «No te preocupes, hijo. Él ya no está con vida». Me respondió la señora en un tono muy tranquilo. Yo me bajé de mi coche y revisé por todos lados, hasta debajo del mismo, pero no había rastro de aquel joven, ni de su bicicleta. Volví a subirme a mi coche y la señora me pidió que ya nos fuéramos. Me insistía en que no me preocupara, que ese joven desde hacía mucho tiempo ya no estaba con vida. Yo le pedí que por favor me ayudara a entender lo que acababa de pasar, pues yo estaba muy confundido y asustado. Y ella me contó que este joven deambulaba por allí, que era un joven del pueblo y siempre andaba en su bicicleta para todos lados. Pero una noche un auto lo arrolló en ese mismo tramo y perdió la vida al instante. Yo estaba muy escéptico y no podía creer lo que la señora me estaba contando en ese momento. O más bien no quería creerlo porque sí me asustó.